Muy buenas socios de Plural 21, buenas simpatizantes de Plural 21 y muy buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no tenga ni idea de lo que es Plural 21. Muy buenas a todos. Hoy Conversaciones en la Niebla. Hoy la sociedad optimista. ¿Es posible? ¿Cómo era? Evitar ser engullidos Evitar por ser una... engullido por la... Pues venga, tira. Empieza. La verdad es que no sé... Mira, ahora estoy viendo un libro, mirando al azar, Ciudades hambrientas. ¿Hambrientas de qué? De justicia, de orden, de alimentos, De paz. de amor. Quizás es de amor. Sí, podría ser. Es que no leo el subtítulo. Sí, es ahí. No puedo no envejecer, cago en la leche. Bueno, sí, hay un subtítulo, pero... ¿Cómo el alimento? Yo desde aquí no lo veo. Bueno, va de alimentos. Aquí, El tercero, ahí, sí que dice... Ese. Gracias. ¿Cómo el alimento moldea nuestras vidas? ¿Sí? El alimento moldea nuestras vidas. ¿Cómo el alimento moldea nuestras vidas? Esto Claro, nos viene como anillo al dedo para esto. Totalmente. Bueno, tío, empieza. Bueno, entonces, claro, aquí se puede decir cómo nuestras apetencias moldean nuestras vidas, nuestras apetencias. Pero ¿uno sabe cuáles son sus apetencias? Tendría que estar muy limpio de alienaciones, ¿no? Es decir, que nuestros padres en el colegio o en la universidad o en el trabajo o los medios de comunicación nos dictan lo que nos debe apetecer y uno lo compra. Y entonces uno lo compra y como uno lo compra, pues cree que debería satisfacerle aquello que compra y no le satisface, porque no es lo que uno debería tomar como propio. No su apetencia. Tomar como Es una necesidad. apetencia que es externa. Exacto, tomar como necesidad propia. Vale, entonces, la dinámica entre el amo y el esclavo, aquí se podría decir entre el que vende y el que compra. La dinámica entre el que vende y el que compra. Cuando alguien compra, ¿se debe a qué? A la necesidad del vendedor. Pero déjame que voy. Cuando alguien compra, se debe a la necesidad del vendedor. Porque si una persona no compra, porque no sabe que existe aquella cosa que va a comprar, o que compraría si lo supiese, pues puede vivir la mar de feliz. Pero en un momento dado llega un vendedor y le presenta un producto con una envoltoria apetecible y la persona lo compra y no le satisface y entonces en lugar de comprar una unidad compra 2 unidades. A ver si acumulando se llega a satisfacer. Total que pasan los años, las personas no están satisfechas con lo que han comprado, y no me refiero a objetos materiales, sino a dictados morales o dictados los que sean, ¿no? Y uno llega a cierta edad y dice, ¿cómo es que habiendo comprado todo lo que me ofrecieron, todas las ideas, todas las cosas materiales e inmateriales, sobre todo las inmateriales, uno sigue estando insatisfecho? Pues porque uno no compró, mejor dicho, no tocó, No satisfizo. no tocó, no identificó, no descubrió qué es lo que realmente le debería causar satisfacción y por tanto plenitud. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio equivale al amor. Y entonces cuando somos jóvenes, pues pensamos que lo que va a ser nuestro futuro va a ser encontrar una pareja y montar una familia. Parece ser, ¿no? Pero si uno se pusiese a plantear cómo quisiera vivir sin que hubiese ningún formateo en relación a las instituciones, entre ellas el matrimonio y otras, ¿cómo diseñaríamos nuestras vidas si tuviésemos una página en blanco
y tuviésemos que proyectar sobre ella únicamente nuestras necesidades más genuinas? Seríamos soberanos en nuestras necesidades. Y seríamos soberanos a la hora de expresar creativamente esas necesidades sobre aquella pantalla. Aquella pantalla es nuestra vida, o lo que va a ser nuestra vida a resultas de haber proyectado eso que uno lleva dentro, que no es el ser solamente, sino las necesidades del ser. O sea, el ser y las necesidades del ser. Y las necesidades del ser han sido secuestradas por el sistema, por el Estado, por el marketing, por un montón de cosas, ¿no? Bueno, total que hace unos días me llamó la atención la gran viralización que ha tenido un personaje, un señor, que participa mucho en las tertulias de Buit TV, que se llama Villarrubia. Villarrubia. Entonces es un señor que discute mucho de política, se ofusca de una manera que yo creo que cualquier día le da un infarto en plena actuación. Y bueno, habla sin pelos en la lengua. Lo que pasa es que lo hace desde un formateo en el que todos hemos caído de una manera o de otra. Bueno, el caso es que él dice en una de sus diatribas con otros contertulios, la culpa es del capitalismo. O sea, él es procomunista y, claro, cuando se encuentra con un tertuliano que es procapitalista o prosistema, le toca la cresta. Y yo después, claro, por eso viene a cuento todo lo que va a venir después, ¿es el sistema? ¿Es el sistema capitalista el quid de la cuestión? No. Es decir, los psicópatas que gobiernan en el sistema capitalista, si el sistema capitalista se renombrase como comunista o en vías de ser comunista, ¿dejarían de ser psicópatas? No. En consecuencia, el sistema, sea el nombre que tenga, está compuesto por lo que un día me explicaste de una entrevista que le hicieron a Donald Trump, que decía, hay dos tipos de personas, las que son psicópatas y las que no. No, le preguntaban a Donald Trump cómo lo había hecho, cuál era el secreto para triunfar en los negocios. Y el Donald Trump dice, a ver, tú puedes dividir a la sociedad en dos polos, los psicópatas y los no psicópatas. Los primeros lo tenemos muy bien para hacer negocios. Hostia. Y en el grupo de personas que no son psicópatas, habría dos tipos de personas, o dos reacciones, ¿no? Dos reacciones, que pueden coexistir en la misma persona en momentos diferentes de la vida. Las personas que se amedrentan ante la amenaza de los psicópatas, o sea, si el psicópata, una de sus cualidades es amenazar con que te va a hacer no sé qué, entonces habría dos formas. O le haces caso y te pones de rodillas o a cuatro patas para que haga contigo lo que quiera, o no le haces caso. Entonces, en el mundo en que estamos, ahí vemos esta dinámica con cierta frecuencia. Es decir, las élites se reúnen en Lisboa, en Hiroshima. El G7 y el Club Bilderberg se reúnen en dos sitios diferentes el mismo fin de semana. Y los comunicados que proponen o que publican son sus delirios, ¿vale? Son sus delirios. Entonces, dentro del público, pues hay personas que perciben los delirios literalmente, o sea, literalmente, y hay personas que perciben estos delirios, bueno, como que llevasen una capa de aceite en su mente o en su cuerpo y les resbalase todo, ¿no? Entre otras cosas porque la forma que tiene el sistema o los psicópatas de promocionarse, o sea, de proyectarse sobre el público,
a través de los medios de comunicación, ha ido variando a lo largo de la historia. Y entonces cuando entramos en la etapa de la hipercomunicación, la cultura que surgió a partir de Internet y las redes sociales y tal, aquí hay una competencia brutal entre grupos de psicópatas a ver quién consigue quién consigue que la audiencia de los no psicópatas se quede enganchada, se quede impactada, ¿no? Vale, entonces, en el caso de Villarroya, yo si lo tuviésemos aquí, a mí me gustaría que un día viniese. Si lo tuviésemos aquí, yo le preguntaría, pero en el sistema comunista, ¿qué es que no puede haber psicópatas? O sea, el sistema comunista hará un casting y solo podrán entrar en el sistema los buenos de la película, las personas amables, las personas solidarias. No, es que no va a cambiar, no va a cambiar. Alguien comentó o leí en un libro que las oligarquías, o sea, Rockefeller, Rothschild y compañía, prefieren los sistemas comunistas. Claro. ¿Por qué? Porque el cliente principal es el Estado. O sea, el cliente, la red clientelar no es una multitud de empresas que funcionan libremente, en el libre mercado, sino que solo hay una empresa que se llama Estado, que es el que decide que va a comprar los productos y las consignas de las oligarquías. Entonces, claro, lo tiene muy fácil. Lo tiene muy fácil. Bueno. Mira, ¿puedo intervenir un momento? Sí. Es que hace poco me vino un chaval de 18 años, un amigo de mi hijo, y me dice que él se ha dado cuenta que es comunista, que él no es de derechas. Digo, vale, ¿y qué es el comunismo? No, pues que todo es de todos y no es de la propiedad privada, no está. Digo, no es esto el comunismo. El comunismo es todo es del Estado y el Estado hace con lo que... O sea, bueno, es que le di una vara, le digo, oye, a ver, el rollo son los medios de producción. En el capitalismo el medio de producción es de quien lo paga y lo pone. Entonces tú eres esclavo de el que tiene el medio de producción. Si tú trabajas para Aguas de Barcelona, pues Aguas de Barcelona te dice, ahora salta a la pata coja. Y si no, a final de mes no tienes el sueldo y tú vas a saltar a la pata coja. O ahora tienes que rellenar impresos, tú vas a rellenar impresos. Ahora levanta la manita y saca la lengua. Tú levantas la manita y saca la lengua y a final de mes te paga. Eso es el capitalismo. Y en el comunismo es todo es del Estado y el Estado te dice, ahora levanta la patita y saca la lengua. Y tú lo haces. O sea, al final es la misma mierda, pero con diferentes nombres. Sí. La solución no es ni el capitalismo ni el socialismo. Exacto. La solución es devolver al pueblo los medios de producción. Que la gente sea propietaria de aquello que utiliza. Bueno, nada, eso. Solo quería hacer esto. Vale, pues en la pirámide truncada con que... El anarquismo, perdón. Anarquismo. Claro, es que a mí lo que me molesta es el Estado. El Estado es quien permite, es el paraguas de la empresa privada y la empresa privada es quien te fiscaliza a ti la vida. Pues el comunismo, ¿qué hace? Saca a la empresa privada y es el Estado el que fiscaliza directamente, sin intermediario. El problema es el Estado. O sea que el Estado sería Batman y los anarquistas sería el Joker. No, porque hay un rollo. Mira, otro día hablando con un chaval, me explica la anécdota de que en un momento determinado, creo que esto lo he contado ya, en un momento determinado un juez o una fiscal tiene un problema con la ley, se le echan encima y le dice el juez o el fiscal, ¿dónde vives? El tío la de la dirección. Dice, pero esta no es la dirección que consta en tu DNI. Dice, no, es que esto es la dirección que cuando vivía con mis padres, está sin actualizar, ahora vivo. Ah, vives solo. Ahora podrás hacer lo que te dé la gana. Y el chaval responde, no, yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Yo tengo ética y tengo moral, que circunscriben todo aquello que yo puedo hacer. Yo no hago nunca lo que me da la gana.
Yo hago aquello que yo me permito hacer y no es lo que me da la gana. Porque si voy por la calle y yo hiciera lo que me da la gana y veo una chica que me gusta, oye, la violo y punto y se acabó el rollo. Y no voy por ahí violando gente. Yo limito mis actos por mi ética y mi moral. Entonces yo no hago lo que me da la gana aunque viva solo. Entonces, lo del Joker... No, pero Batman quiere el bien. Quiere el bien, pero para implantar el bien tiene que tener una estructura llamada Estado. Y el Joker se le opone. Porque dice, esto no es posible. Y entonces, claro, se persiguen mutuamente. Y los dos van juntos. Porque Batman nació con el Joker y Joker nació con el Batman. Mira lo que dice aquí. Hay un comunista en Canal 8, Sí, el sí, señor sí. Villarroya, un showman, que deja a los jóvenes con la boca abierta. Es un teórico demagogo muy convincente. Sí. Probablemente este sea su rol. Sí. Porque ahora nos quieren tirar encima el comunismo, le llaman socialismo ahora, pero ahora se les ha metido en la cebolla que todo el planeta tiene que ser socialista. Venga. Y esto te lo dicen los del Foro de Davos, te lo dicen los del Club Bilderberg, y dices, hostia, que los banqueros, que los empresarios, que ahora todos se hayan dado cuenta que el socialismo es lo mejor y ahora todos nos quieren hacer socialistas. Y esto me lo dice un banquero, un empresario. Ay, a mí que no me huele bien. Bueno, perdón. Bueno, Ya empiezo. hay un vídeo que nos llamó la atención. ¿Cuál pongo? No. ¿Este? ¿No? Ahí. Lo que pasa es que dura casi 10 minutos. Ahora lo ponemos entero. Y yo creo que el comentario, o sea, lo que él expone es muy interesante, pero los comentarios que va lanzando conforme va avanzando el vídeo son muy interesantes. Esto sirva como un paréntesis, como con una nota a pie de página con lo que veníamos comentando hasta ahora. ¿Y por dónde lo pongo? Por el principio. ¿Por el principio? Sí. Vale. El principio, cuando tú vas al enlace, sale un aviso de YouTube. Sí. No es en este, es en el otro, ¿no? No, en este. ¿Este también sale? Sí. No me he dado. Bueno, perdón. El vídeo es de... ¿Cómo se llama? ¿El cascarón de nuez? El cascarón de nuez. El cascarón de nuez, la increíble historia del pueblo que enloqueció. Es un pueblo que de golpe se volvió loco. Y... Por lo menos desde el siglo XI de este nuestro tiempo, está documentado a lo largo de la historia medieval en Europa algunos casos sorprendentes de enfermedades, de patologías conocidas como ergotismo, coreomanía o más popularmente fuego de San Antonio o baile de San Vito. Situaciones en las que espontáneamente una persona, normalmente en el ámbito público, comenzaba a bailar o a hacer extraños movimientos que aparentemente era incapaz de controlar y seguía bailando, en ocasiones se le unían otras personas, de ahí quizá también viene la leyenda del flautista de Hamelín, hasta terminar absolutamente descoyuntadas, bailando sin parar durante horas, en ocasiones días, de una manera, como digo, completamente incontrolada, que acababan provocando la dislocación, la rotura de huesos de estas personas e incluso, no sin tener un enorme proceso de sufrimiento, acabar falleciendo incapaces de detener ese baile maldito. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Esto podría sonar a ciencia ficción, a leyendas medievales o a historias de la superstición de otros tiempos. Pero lo cierto es que tenemos un caso idéntico documentado en la era moderna, concretamente en el año 1951, y una explicación técnica científica también a qué es lo que sucedió en ese momento y en ese lugar, algo que, como digo, recuerda poderosamente a otros muchos episodios que ha habido en la historia en los que las personas directamente se consideraba que habían perdido el juicio o que directamente estaban poseídas por el demonio. Así que nos vamos de viaje a Francia para conocer cuál es la historia alucinante que sucedió en un apacible pueblo de nombre Pont-Saint-Esprit. ...1951 Pont-Saint-Esprit, un pueblecito que está en la región de la Occitania, que tiene la suerte, la enorme suerte, de estar pegado, bañado al Ródano. Un lugar que en el pasado tuvo que ser un enclave importante de encuentro entre culturas porque estaba justo en el límite del antiguo Sacro Imperio Romano y también, como digo, la región de Occitania. Y de hecho, en el pueblo destaca, por supuesto, esa preciosa iglesia de San Saturnino y su puente de piedra
que data como mínimo del siglo XIII de nuestra era. Un enclave, como digo, precioso, un pueblecito donde no había sucedido nada especial, hasta que un día toda esa paz y toda esa bucólica belleza alrededor de la naturaleza de este lugar se rompió abruptamente. Entre el 9 y el 10 de agosto comenzaron a suceder hechos extraños en el pueblo. Algunos animales tenían un comportamiento extraño, se tiraban los gatos por el tejado, o había perros que literalmente se lanzaban contra los árboles y les ladraban de una manera continuada. Y algunos niños y algunos adultos acabaron en los sanatorios comenzando a informar a los médicos de unas terribles voces que tenían en su cabeza e igualmente pensamientos obsesivos que eran incapaces de detener, como una mujer que se pensaba que era una libélula o un niño directamente que había adquirido la personalidad de un gato. Esto fue solo el principio. Pasaron los días y poco a poco los casos extraños comenzaron a aumentar. Niños pequeños amorosos con sus madres que directamente intentaban matarlas estrangulándolas, un hombre lanzándose desde el puente del Ródano diciendo que ya estaba muerto y que no iba a pasar nada, gritos por todas partes por las calles, personas creyéndose pájaros lanzándose desde los tejados y transeúntes que comenzaban a hacer extraños bailes y movimientos entre gritos y con una agresividad nunca antes vista. Todo esto, por supuesto, estamos hablando del año 1951, fue perfectamente documentado y ya pasados aproximadamente 12-14 días, hacia la 24 de agosto aproximadamente, en el hospital de la comarca ya se había ingresado a más de 100 personas con unos síntomas que estaban volviendo absolutamente majaras a los médicos porque eran incapaces de entender qué es lo que estaba pasando y de controlar los síntomas terribles que sufrían estas personas, porque algunas de ellas efectivamente hacían estos bailes y estos movimientos espasmódicos que no podían controlar, algunas de ellas se lanzaban directamente desde la ventana de su casa, gritos terribles se sucedían por todas las calles del pueblo y además no solamente de que estas personas, como poseídas por el demonio, no paraban de moverse con una agitación tremenda, se insultaban entre ellas y en muchas ocasiones llegaban a las manos y a pelearse con una furia y con una energía que nadie era capaz de detener. Lo que cuentan las crónicas de la época son auténticos carros tirados por caballos, cargados de personas, insultándose, escupiéndose, incapaz de detenerse, camino del hospital, intentando curar, dar paliativos a esto que estaba sucediendo en el pueblo y que lógicamente y rápidamente comenzó a escamparse como la pólvora por toda la región y después por toda Francia. Estábamos en la época de la posguerra, estábamos en la época en la que el país todavía se estaba levantando y estaban todavía muy vivas en el interior de las personas todas las miserias y todas las podredumbres que la guerra les había traído. Y ahora el pueblo había enfermado y había enloquecido completamente y nadie tenía ni idea de qué es lo que estaba pasando. Bueno, pasaron los días, se llegó al mes de septiembre y por fin, en una publicación médica que curiosamente era anglosajona, se llegaron a las conclusiones de qué es lo que había estado pasando en esta población. Y lo que se concluyó es que los habitantes del pueblo habían sido víctimas de una contaminación, de una intoxicación masiva por el moho del cornezuelo, un tipo de hongo, el cornezuelo, que provoca terribles alucinaciones en aquellas personas que lo consumen, incluso espasmos y saturaciones, bloqueos completos del cuerpo que pueden acabar deviniendo en la muerte de las mismas personas. Se calcula que entre 200 y 400 personas fueron intoxicadas y tuvieron que ser atendidas, y aunque la cifra exacta de fallecidos no está muy clara, se habla entre un número de entre 4 personas y 6 personas según la fuente, el informe, la crónica a la que acudas para documentarte sobre esta tremenda, terrible historia. Da la casualidad de que justamente el cornezuelo tiene una composición muy parecida a la dietilamida del ácido lisérgico, o lo que es lo mismo el famoso LSD. ¿Y de dónde salió esta intoxicación por cornezuelo? Pues después de ir tirando del hilo se acabó descubriendo que la fuente del mal estaba en la panadería del pueblo. Alguien, de una manera más o menos consciente, había estado intoxicando la harina del pueblo. Y esto, lógicamente, también provocó un auténtico cataclismo social porque se descubrió que esa harina provenía de un pueblo cercano, no era del panadero del pueblo, sino que se le había vendido al panadero del pueblo a sabiendas de que estaba adulterado, de que estaba en mal estado. Pero aquella persona que les vendió esa harina contaminada con cornezuelo pensó: esto en mi pueblo no lo puedo vender, así que lo voy a colocar en otro sitio. Y fue así como acabó en Pont-Saint-Esprit. Y luego, para terminar de darle todavía más redondeo a esta historia y misterio, unos años más tarde,
en un lugar que no tiene nada que ver con esta historia en los Estados Unidos de América, una persona que se había suicidado. Un investigador estadounidense escribió un libro sobre el uso del LSD por parte del ejército americano y también las investigaciones que había llevado a cabo a partir del suicidio, de la muerte de un investigador, de un militar que acabó tirándose por la ventana, probablemente investigando el LSD, que en aquellos momentos pues, se tomaba en cantidades muy importantes. La cuestión es que, buscando documentación y buscando papeles, acabó encontrando este periodista de investigación unas notas y unas informaciones que vinculaban las investigaciones del LSD con este pueblecito de Francia y los acontecimientos allá sucedidos. Y en el aire se queda la gran cuestión de si existe realmente algún tipo de experimento o algún tipo de experimentación que los estadounidenses, bien terminada la Segunda Guerra Mundial, hicieron en ese lugar, o simplemente era una anotación de investigación de campo para mostrar una referencia de lo que una intoxicación masiva con LSD o algo muy parecido al LSD, como es el hongo del cornezuelo, podía suceder en condiciones normal como un arma química, como un arma de guerra, en este caso introducido por el pan. ¿Era una referencia bibliográfica o hubo algo más y la CIA estuvo implicada? No lo sabremos nunca. Lo que sí que sabemos ahora es que efectivamente a lo largo y ancho de la historia, aunque no han sido muy habituales, ha habido episodios de contaminación masiva por hongos alucinógenos que han alimentado la cultura popular y también de la superstición con demonios y otros entes sobrenaturales que realmente tenían su explicación en la naturaleza, a través de enfermedades de tipo neurológico, a través de las consecuencias de enfermedades como pueden ser el tifus, e igualmente también a través de estos hongos tan poderosos que son capaces de trastornar completamente el sistema nervioso de los seres humanos. Nada más, queridos amigos. Espero que esta historia os haya parecido tan sorprendente e interesante como a mí cuando la descubrí. Y ya sabéis, si queréis seguir conociendo cualquier tipo de cosa, os intentamos sorprender cada semana aquí en el Cascarón de Nuez, a suscribirse todo el mundo y todas las notificaciones activadas para no perderos ni uno solo de los vídeos. Hasta el siguiente, amigos. Adiós. Bueno, este vídeo se le puede sacar mucha punta, sobre todo por las circunstancias las que describe y sobre todo si lo relacionamos con lo que viene pasando desde hace unos años hacia acá. O sea, que alguien puede causar una epidemia en un pueblo, en este caso un pueblo con un nombre concreto y tal, pero imagínate que esa persona tuviese unos medios descomunales y lo pudiese propagar hacia toda la humanidad. Pero además, fíjate la frialdad de, uy, esto en mi pueblo no lo puedo vender, pues me voy a otro pueblo y ahí lo coloco. Sí, sí. Esto me recuerda a un... Y esto es la epidemia, ya hemos hablado aquí alguna vez de la epidemia de baile que hubo en Estrasburgo. 1517. Que murieron personas, empezaron a bailar, empezó un tío a bailar y al día siguiente, bueno, a las pocas horas estaba todo el pueblo bailando en Estrasburgo y ahí murió gente y todo. Pues ahora vemos una posible explicación de eso. Sí. Entonces me acuerdo ahora de un sketch, de un gag que Buenafuente y Berto Romero se sacaron de la manga un día en el programa que tenían, y en el que Berto se disfrazaba de Bill Gates y empezaban a alargar sobre cómo utilizar este excedente en vacunas que tenemos aquí para repartirlo entre... Bueno, los países pobres. O sea, es decir, que encontramos, por ejemplo, mensajes en televisión o incluso en películas que podemos ver hoy en cualquier momento, sobre situaciones a veces no se pueden explicar de forma directa, lo tienes que explicar con un histrionismo propio de una comedia o de humor, o como por ejemplo la película que yo os comenté hace unos días, Dark Waters, que es una película que habla del teflón, que aquí ya lo hemos comentado, y que es exactamente, o sea, el tema es exactamente igual que lo que nos viene ocurriendo desde 3 años para acá, solo que el teflón, las sartenes, los utensilios y un montón de cosas más que se hacen con teflón, más la empresa promotora del teflón, más un abogado que pertenece a un gabinete que defiende a estas empresas, pero por una cuestión personal decide tirar del hilo. Y además se encuentra con que su jefe, el jefe del gabinete, no ve mal que tire del hilo, porque por lo obvio que es, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo como hay personas que quizás defendían ciertas posiciones
hace 2 o 3 años y ahora están defendiendo otro tipo de posiciones, que es lo que a veces hemos comentado aquí, que hoy en día hay más personas antivacunas que hace 3 años. ¿Eh? Entonces, claro, el propósito que era crear una fidelidad a las vacunas o crear una infidelidad a las vacunas. No, el propósito era romper a la sociedad. O sea, trocear la sociedad, trocearla. O sea, que las familias hubiese discordancias y obediencialistas y disidentes, ¿no? ¿Y esto para qué? Pues para evitar que la sociedad se alce, no para reclamar unos derechos a quien usurpó los derechos, sino para que la sociedad se construya a sí misma. A ver, dale ahí. Esto en la sesión que hicimos última, hablamos de la cultura. La cultura, una definición que creo que es la más sensata, que es la cultura empieza desde abajo, desde la agricultura, desde el agricultor, desde el trabajador, desde las familias, y va subiendo hasta que las gobernancias locales asumen también como propias la cultura que ha surgido popularmente. Hasta... Los años 60. No, 50, hasta la Ilustración. Ah, bueno. Que es cuando empieza a inculcarse el tema de la ciencia positiva, la ciencia racional, las especializaciones después, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, claro, dices, bueno, si ahora, hoy en día, compramos y aceptamos como propia la cultura que nos han vendido, por ejemplo, ayer, bueno, es un ejemplo, ¿no? No Barbies, Festival de Blues. Y había gente joven, gente más mayor, gente que bailaba, gente que escuchaba y tal. Pero, diréis, si no existen estas ramas, estas tendencias, estas modas, y nos tuviésemos que pensar, nos tuviésemos que inventar una cultura en base a la propia experiencia, ¿cómo sería esta cultura? O sea, ¿cómo sería nuestra cultura de no ser porque ha sido secuestrada por todas estas modas? O sea, volvemos al principio de la conversación. Si tuviésemos que poner en un papel, plasmar en nuestras vidas aquello que realmente necesitamos, no los ítems o iconos que hemos comprado y asumido como propios, sino lo que hay dentro de nosotros, y tuviésemos que hacer de ello una experiencia cultural, ¿qué haríamos? Porque esa parte de ahí, eso que estoy citando ahora, está totalmente anestesiado. O sea, tan anestesiado que yo diría que es que no existe. Y la cuestión no es un despertar, porque cuando en los grupos disidentes se habla del despertar, ¿a qué se refieren? ¿A contestar el discurso mayoritario, el discurso mediático? A darte cuenta que te han tomado el pelo. A eso es despertar. No, pero vale, de acuerdo. Tienes que enfadarte, señalar con el dedo. Pero luego no nos quedemos ahí. Es más, señalar con el dedo puede no servir para nada si después de la pataleta uno se queda más relajado, después de haberse enojado vivamente. No, el tema es, ¿qué es lo que hay dentro de las personas? Cuando estamos en una comunidad, ¿qué hay en las personas dentro de sí que pueda crear cultura? Y por lo tanto cohesión. Y por lo tanto acción. ¿Qué hay? Si alguna vez el humano tuvo una costumbre de transmitir a su vida, a su estilo de vida, lo que llevaba dentro, hace tantos años que está dormido, que para que se despierte, tendremos que pasar por... William Reich decía, para que se despierte, hacía referencia a esto. Sí. Tienes que dejar 3 generaciones sin tocarle los huevos a los niños. Dejando que los niños crezcan tranquilos, sin maestros, sin que vayan los niños cazando lo que les apetezca. Exacto. Y a la 3ª generación eso resurge. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Utilizando lo que tú acabas de comentar, ese periodo de 3 generaciones, entre una generación que lo ha comprado, o generaciones que lo hemos comprado todo y lo hemos asumido como propio, y este futuro despertar
de la sociedad cuando hayan pasado estas 3 generaciones, este periodo intermedio es muy problemático. Hasta incluso es posible que la sociedad entre en brotes psicóticos sucesivos. Hombre, y con estos... Porque claro, el cascarón de nuez, lo que acabamos de ver es... Mira, un pueblecito que un panadero vendió la harina tóxica a otro pueblo para que se la... Y se montó lo que se montó, pero es que en Estados Unidos el ejército americano en varios pueblos inyectó LSD en el agua de beber. Uh-huh. Y los pueblos pues hechos polvo. Esto ya lo han hecho. Sí, sí. Entonces, cuando te das cuenta que esta peña, si tienen que inyectar una toxina a la gente, no se cortan un pelo, y lo hacen, esta peña, ¿qué es lo que han querido expresar montando la reunión del G9 o el G7, no sé qué G es, en Hiroshima? Que se reúna el Zelensky con la plana mayor de todos los países del mundo y se reúnen en Hiroshima. A ver, ¿qué te están diciendo? Que si te tienen que matar, te van a matar, que bajes el hocico y pases por el aro. Estamos hablando de esto. Que todo el mundo sabe que el teflón es una mierda y te lo siguen vendiendo. Uh-huh. Y esa cosa que empieza por V y acaba por S, también. Sí, sí, por supuesto. Es lo mismo que el cornezuelo y lo del pan y lo que acabas de decir. Hoy me han pasado un artículo que resulta que ahora los científicos se están dando cuenta, oye, que se nos tira encima el invierno demográfico, que en unos años aquí no quedará vivo ni el tato, que resulta que lo de la mortalidad, la sobremortalidad que se está disparando en todos los países del mundo y que nadie entiende el porqué, ¿vale? Pero el tema es que están justificando las tablas, los que seguís plural desde marzo, abril del 2020, esto ya salió en algún vídeo, que hay una empresa americana, lo voy a poner, espera, Deagle, espera, ahora, esta empresa, Deagle, es una empresa de armamento, un mayorista de armamento, que le puedes comprar tanto rifles como portaaviones, como cazas de combate. Entonces esta empresa colgó su expectativa de cómo iba a estar el mundo repartido en el 2025. Entonces te dicen, China va a tener, pues ahora mismo, en aquel momento tenía 1.380 millones de habitantes, para el 2025 habrá bajado a 1.358 millones de habitantes. O sea, habrá bajado 50 millones de habitantes. Vale, pero vamos, por ejemplo, a España. Uy, España, de 48 millones de habitantes, se espera que en el año 25 tenga 27 millones de habitantes, la mitad. El Reino Unido... Bueno, mira Estados Unidos, de 326 millones de habitantes, según esta empresa, en el 2025, 99 millones de habitantes. ¿Vale? En Francia, de 67 millones a 39 millones de habitantes. En Corea, de 51 a 37 millones de habitantes. Vale, pues ahora el estudio este llega a las mismas conclusiones. Alerta. ¿Vale? Y la gente votando de a ver a quién voto. No, si cambio el gobierno, las cosas mejorarán. Sí, sí, como les han mejorado. Pero por favor, un poco de... En fin, venga, va. ¿Para qué año habéis dicho? 2025, o sea, ya, en 2 años. En 2 años.
Entonces, cuando al principio de la pandemia, esta URL, la web esta, se hizo viral. ¿Qué hizo la empresa? ¡Pop! Tiró abajo esa información. Pero ¿qué pasa? Que te puedes ir a archive.org y allí sigue estando. Y esta gente, los que venden armas, tienen estas previsiones para aquí 2 años. ¿Vale? Hay un documental que es una dosis de realidad, donde ahora podéis ir a la web del documental esta y ver la entrevista completa a Enric Costa. En el documental sale Enric Costa y han colgado, pero sale a fragmentos, y han colgado la entrevista completa. Y en esa entrevista Enric dice, bueno, ahora hemos visto efectos a corto plazo del producto industrial este que se ha ido dando a la gente. Pero ahora nos faltará por ver los efectos a medio y a largo plazo. Y ahora empezaremos a ver los efectos a medio plazo. Y empiezas a juntar cositas y dices, madre de Dios, madre de Dios. Y esos días sale en la... Y los dos rindes en Hiroshima, ¿sabes? En La Vanguardia estos días salía inquietante descenso de la natalidad en estos años. Inquietante. Entonces, ¿el rollo cuál es? Os recomiendo un vídeo que es El invierno demográfico con Félix Rodrigo Mora. Lo podéis ver en el canal de YouTube de Plural 21. Que él dice que los sociólogos determinan que una población, en el momento en que la tasa de fertilidad femenina está por debajo de 2,1, pues la población empieza a disminuir. Pero es que dice, cuando llegas por debajo del 1,25, nosotros estamos en 1,90. En el 0,90 estamos. Que cuando bajas del 1,25, si estás una generación por debajo del 1,25, ya no tienes posibilidades de recuperar la población inicial. Con lo cual, ese núcleo poblacional se extingue. Entonces, Cataluña está en extinción técnica, porque en Cataluña llevamos por debajo del 1,25, como yo estaba en la universidad, que ya estábamos por ahí. O sea, Cataluña llevamos como 2 generaciones por debajo del 1,25. Y ahora por debajo del 1,25 está media Europa. Con lo cual, a poco más que tú favorezcas que la gente se vaya muriendo, no, claro, es que ahora o te reproduces... Bueno, pero a ver, claro. ¿Cuándo una mujer se reproduce? En estado silvestre. ¿Sí? No metido en una ciudad y trabajando y estudiando y no. Tú dejas a una mujer, pues silvestre, te vas a ver... ¿Cuándo se reproducen? En el Amazonas. ¿Cuándo se reproducen? En el África meridional. ¿Cuándo se reproducen? Una mujer con 15 y 16 años está teniendo hijos. Si ahora esperamos a los 35 para empezárnoslo a pensar, ¿a poco que encima te hayan hormonado o te hayan metido en la comida o en el empaste un disruptor endocrino, a poco que la cosa se complique un poquito, o pasas por caja, clink, clink, y por la clínica o no te reproduces? Es que es todo... Y ayer me di cuenta de una cosa, perdón, que es, no, que ahora a donde vamos es una sociedad donde tú no trabajarás y el Estado te pagará un sueldo por estar vivo. Esto es lo que te sueltan, esto es lo que te venden. Y tú no tendrás nada, pero serás feliz. Y entonces te dicen, no, pero a cambio vas a tener que obedecer, vas a tener que pasar por el aro. Y dices, a ver, vamos a ver. Plantación de algodón. ¿Sí? La población recogiendo el algodón y el dueño del algodonal, o como se llame eso, pues pagando un sueldecico a cada recolector de algodón. ¿Sí? Entonces hace unos cambios de, oye, y los recolectores de algodón dicen, oye, tío, ¿qué cambio estás haciendo? ¿Dónde quedaré yo? No, no te preocupes, que vamos hacia un modelo de recolección de algodón donde vosotros no tendréis que trabajar, pero yo os mantendré con vida igualmente. Y entonces entre la gente es,
ya verás, nos hará pasar por el aro y nos va a dar unas fichitas que van a estar trucadas y solo podremos comprar lo que nos dé la gana a nosotros. A ver, tío, si sobras en el algodonal, te van a matar, punto pelota, no te van a mantener con vida. Si te has creído el cuento de que te van a... No, ¿cómo le llaman el sueldo este que te lo regalan? La renta básica. La renta básica, pero de verdad. ¿Te va a dar dinero el Estado para que tú estés vivo tocándote los huevos en casa? O sea, ¿realmente alguien se ha tragado eso? Yo me lo tragué hasta antes de ayer, que de golpe antes de ayer dije, espera. ¿Qué te acabas de tragar? Y yo me he tragado eso. ¿Este chico que es amigo de tu hijo ¿Mm? volverá? Es que después de la vara que le pegué, porque el chaval me lo soltó así, ven para acá, chavalín. Lo del útero artificial, madre de Dios. Sí, que le han cambiado a una mujer el útero. Ah, sí, y ha sí. tenido un hijo, ¿no es Sí, esto? sí. Que con un útero... Ah, no, lo del útero artificial, dices. Bueno, sí, que ya se puede reproducir la vida humana Ujú. sin una mujer. Sí, sí. No, y también hoy trasplante de útero. Sí, trasplante de útero. Trasplante de útero. Sí, entonces pues te cambian el útero, tienes un hijo, luego te sacan otra vez el útero, se lo ponen a otra, tiene otro hijo, luego se lo quitan, se lo ponen a otra. Ahora la venta es de útero. Sí. Sí. Bueno, se da útero es no Bueno, en total, que antes de ayer por la noche caí en la cuenta de vaya milonga nos han contado con el sueldecito este para todo el mundo. Ujú. O sea, es evidente, vaya, no sé, yo si tengo un algodonal y me sobran operarios porque he conseguido el algodón sin ellos, lo que no voy a hacer es pagarles un sueldecico para que hagan lo que les dé la gana. Esto es lo que les vendo a ellos para que ellos no se me arremolinen. Ujú. Pero volvemos a sacar las cifras, ¿os acordáis? Sí, yo creo que la cosa va por ahí, de que cada vez sobra más población obrera, digamos, entonces pues hay que matarlo. Claro, Por claro, eso- pero entonces no te van a decir, no, como sobráis, os vamos a matar a los que sobran, no te lo van a decir. Entonces te van a contar la milonga de os repartiremos un sueldecico para que vosotros os apañáis, pero no vais a tener que trabajar. Pero el sueldecico es para comer y poco más, porque la renta básica esa es nada, ¿eh? Cualquiera Bueno, pasa con 400. pero es que ni eso. O sea, ¿qué necesidad tiene Mentira. Es que el con Estado 400 euros de darte un sueldo a ti para que estés tocándote la patata en casa? Es que la renta básica es un cebo. Es un... Si llega a existir, será un estado intermedio. Exacto. Será un estado intermedio mientras se muere la gente o mientras se los cargan. Sí. Y yo, mi sospecha es que ya se han cargado en diferido a la mitad de la población. Ujú. Pero ¿cómo se hace la matanza selectiva? Es decir, Pues tú le dices a alguien, oye, consume este producto industrial ¿Tú eres tonto? porque si no lo consumes no puedes ir al cine ni puedes viajar. Y tú consumes el producto industrial. Estamos tomando un agua. Y encima te dicen, no, y no 2 veces, 3 o 4. pero eso no es selectivo, eso es, le toca a todo a quien le toca, ¿no? A quien No. Bueno, pero Nosotros vamos como tontos a quien se deja, a quien lo consume, pues pues ha pringado. a quien se deja. Habrá quien... Bueno, pero ¿cuánta gente se ha dejado? Y lo que se llegan a reír. O sea, es que ellos se parten la cara. También, pues no sé, los que pueden utilizar para la inteligencia artificial, que eso no les interesa matarlos, se supone. Pero si es igual si tienen repuesto. O sea, a ver, si tú has llegado a un momento que en el algodonal necesitas 10 trabajadores solo y tienes 500, pues tú les dices, a ver, quien quiera mañana salir del algodonal de vacaciones tiene que haberse tomado este producto industrial que acabo de sacar. Y no una vez, 5. Ten. Y habrá unos cuantos que dirán que sí y otros cuantos que dirán que no. Sí. Pues los que han dicho que sí, tú ya sabes que en 5 o 6 años, Sí, sí, y ya te quedan, no te preocupes, que tú ya sabes que hay una parte que te va a decir a tomar por culo tu producto industrial. Como la película que ya... Y luego reorganizas, según lo que quede, lo reorganizas. Me venía de memoria la película La Cabina. La cabina en la isla, yo decía. La isla. De la cabina de, no sé, O la Sí. aquel actor. López Vázquez. López Vázquez. se queda en- Sí. Bueno, perdón. Ah, Mira, dice Luisa Romero, gratis un sueldo, jajajaja.
No hay nada grave Pues sí. en este mundo. Y Sí, no. yo reconozco que hasta antes de ayer me lo había tragado con pelotas, o sea, con patatas. Yo decía, bueno, ahora van a traer esto, ahora nos van a poner esto, que yo no voy a querer esto. Sí, hombre, esta es la milonga para que tú no te empieces a rebotar. Entonces tú, pues yo no quiero el sueldo base, pues no, pues sí, pues no lo harán. No. Eso es lo que te están contando para entretenerte y que no te des cuenta de que el objetivo es otro. Sobras, punto. Y ya está. Bueno. Sergio Parra, Sergio Parra. que es el de la... ¿No? El Espurna. El Espurna. Això. Entonces, aquí hay una entrevista que desde un canal de YouTube que se llama La Espurna y el conductor es Jordi Llàtzer, le hace a un divulgador científico que ha publicado un libro sobre la muerte, sobre cómo no morir, pero en realidad es cómo se muere. Me parece que el título es así. Sí, el tipo lo que hace básicamente Sí. es coge y dice, a ver, te puedes morir por causas internas o por causas externas. Ujú. Por causas internas, pues por el colesterol, por problemas cardíacos, por no sé qué. Por causas externas, pues por causas externas, por esto, pues por un accidente de coche. Y el tío empieza a decir por qué te muere, por qué se muere la gente en España. Motivos de muerte. Bueno, vamos a ver a partir del minuto 3:52. 3:52, dame un segundito que lo busco. Muerte externas. Si hablamos de causas de muerte internas, si hablamos de causas de muerte externas, es decir, cosas que nos pasan, pues son imponderables de la vida, desde que un asesino nos asesina hasta que nos tropezamos y demás, entonces la lista de las más probables es otra. A nivel mundial, pero sobre todo en España, una de las primeras causas de muerte es el suicidio. El suicidio es, estamos hablando de 3.500, 4.000 víctimas cada año, solamente de suicidio. Solo en España. Solo en España. Luego están las caídas accidentales, que más o menos son las mismas cifras, porque de nuevo estamos aquí en un problema de diseño biomecánico, porque fuimos adaptados en su momento para no ser bípedos, ser cuadrúpedos. Pero cuando nos volvimos bípedos, digamos que la evolución tampoco es muy fina a la hora de readaptarnos y lo que... Podríamos decirlo. Al final, es cierto que hay cosas que mejoran y hay cosas que empeoran. Y yo creo que esto es la historia de la humanidad. Es decir, estamos continuamente pagando tributos por los avances que estamos produciendo, desde los desajustes por la evolución que comentábamos antes, hasta los parches evolutivos, hasta los métodos de crianza. Qué duda cabe que la piel con piel es importante, por ejemplo, para el cerebro, pero a lo mejor esta sobreprotección de los llamados padres helicóptero está generando una nueva generación, nunca mejor dicho, de niños, pues que están menos predispuestos a lo mejor a tolerar la incertidumbre, a tolerar la frustración. Y esto es una explicación, por cierto, de por qué hay un repunte de suicidios entre los adolescentes. Porque es cierto que los suicidios están descendiendo en general. Pero refieres a los homicidios descendiendo. No, los suicidios. Están descendiendo también. O sea, los suicidios descienden en general, en todo el mundo, pero entre los adolescentes hay un pico, hay una subida. Ah, vale. Y entonces podría ser, una de las teorías que se baraja, que esto fuera porque estamos sobreprotegiendo tanto a los niños que están muy poco preparados para enfrentarse a los obstáculos de la vida y enseguida se frustran. Podría ser una teoría. ¿Y qué posibilidades hay de morir víctimas de homicidio después de todo lo que has dicho? Después de estos 350 homicidios al año en España, comparado con el total de causas de muerte, ¿de qué posibilidades estamos hablando? Pues básicamente estamos hablando de 0,6%, o sea, 0,6 de cada 100.000 habitantes. Es decir, 0,6 de cada 100.000 adultos, sí, ¿no? Eso es. O sea, si cogiéramos, por ejemplo, yo en el libro hablo del Camp Nou, que es un lugar donde cabe mucha gente, algo más de 99.000 personas. Si llenáramos el Camp Nou, aún así, por estadística, solo habría medio homicida potencial en este campo de fútbol. Esto es una imagen un poco burda, pero que nos hace pensar hasta qué punto es difícil encontrar a una persona capaz de matar a otra, ¿no? También hablo de que una mujer debe...
Bueno, el panorama es... Bueno, esto es un dato, ¿eh? Si tú lo comparas con el vídeo que hemos puesto al principio, el del cascarón de nuez, pues vamos viendo entre unas cosas y otras cómo la sociedad en su agonía o en su descomposición se manifiesta su descomposición a través de hechos como el que acaba de ser narrado ahora. Pues que estamos súper descompuestos. Total. Mañana, antes del viernes o el viernes a más tardar, subiré el último Conversaciones en la Niebla a YouTube. Los que no lo hayáis visto, mirároslo porque la conversación de hoy, como continuación de la última... Sí. Bueno, todas continúan a la última. Porque en realidad todo es lo mismo. Bueno, no se acaba nunca. Bueno, el caso es que yo he pensado mucho en el suicidio. No en mi suicidio, no el mío, sino que cómo es, o sea, una persona en un contexto cultural, o sea, en un contexto humano, ante un mismo hecho se suicidaría y en otro contexto humano, ante el mismo hecho, no se suicidaría. En consecuencia, el que se suicida, el suicida es, a ver si lo digo bien, porque esto que voy a decir no lo he dicho nunca en voz alta. Es un suicida vicario. O sea, no se suicida él por un motivo personal. O sea, lo interpretó así en la distancia, ¿eh? El que se suicida se suicida por un motivo personal, eso está claro, ¿no? Pero el que se suicida, el fenómeno tal como tal, y yo viéndolo así en perspectiva, diría, estas personas están expresando la voz de la sociedad, no la voz suya particular. Porque si una persona en una situación dada, en un contexto, no se suicidaría y en otro contexto sí, el factor personal no es tanto como el factor contextual. Entonces, el factor contextual promueve un tipo de comportamiento, que puede ser autodestructivo al máximo o ligeramente autodestructivo. ¿Vale? Bien. Bueno, total que... a mí es que una de las cosas que más me gustaba de crío era asistir a las conversaciones de los mayores. Es decir, yo estaba en aquel contexto y mis padres pues a veces recibían visitas de amigos suyos que habían tenido experiencias traumáticas porque habían vivido una guerra, porque cuando la generación de mis padres vienen a vivir a Barcelona pues se instalan a hacer trabajos para familias muy ricas en Barcelona, ya sea de chofer, o sea de cocineras, ya sea de lo que sea, y me explicaban cosas de Franco cuando venía a Barcelona y visitaba una de estas casas. O de ciertas familias muy adineradas de Barcelona, de estas que tienen el torreón en Avenida del Tibidabo o más arriba, ¿no? Y a mí me gustaba eso. No entendía nada, pero me gustaba. Y entonces ahora, cuando pillo por YouTube alguna tertulia, me conecto con eso. Ostras, qué bien se está escuchando a los adultos, o sea, a los demás. Porque una cosa que perturba mi placer es que yo intervenga en la conversación. Es decir, el hecho de que yo esté en una conversación y pueda intervenir me hace percibir las cosas de una manera que no tiene comparación con si no tienes yo vengo a escuchar nada más. No voy a intervenir, ni aunque tenga ganas. Pero claro, en YouTube tienes la ventaja de que no puedes intervenir. Porque ya está grabado y tal, ¿no? Bueno, entonces, ahora encontré un videoblogger mexicano. Oh. A mí me ha encantado, ¿eh? Sí, sí. Que es escritor y entonces, claro, él utiliza los vídeos para promocionarse. Y esto pasa pues con otros videobloggers que tienen un contenido interesante, aceptando o comprendiendo el sesgo desde el cual hablan. Por ejemplo,
A mí me gusta mucho escuchar a César Vidal, pero el sesgo pro imperio español no se lo compro. O, por ejemplo, un cura que tiene unos vídeos muy interesantes, Gabriel Zarraute, de segundo apellido, el primer apellido no me acuerdo cómo se llama. O sea, un tipo con una cultura... Pero, claro, el sesgo desde el cual hablan es defender al franquismo porque el franquismo cobijó o sirvió para que la Iglesia Católica no cayese en picado. Vale, entonces yo acepto el sesgo, pero lo que dice es interesante. Bueno, ofrece datos, ¿no? Tú sacas el trigo de la paja y te quedas con Claro, el claro. Es decir, a mí lo que más me interesa es mi propio punto de vista. O sea, no comprar el punto de vista del otro, sino que el punto de vista del otro suscita en mí algo, un punto de vista que es mío, no del otro. O sea, no tomo literalmente lo que escucho, no lo tomo literalmente, me suscita, me inspira, ¿no? Y entonces el otro día me encontré con este escritor, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que es mexicano, que dice una cosa muy curiosa. Habla de... Ahí va. Perdón. Ya está. Vale. Habla del satanismo y concretamente habla de un autor que se llama... El autor. Sí, pero el autor de la Biblia Negra, está la Biblia y la Biblia Negra, ¿no? Y entonces este autor, este señor que tenemos en la pantalla, habla del autor que fundó o que creó... bueno, en fin, se supone que el satanismo moderno. Pero yo pongo un paréntesis. Entre el satanista confeso y el satanista inconfeso, considero verdadero y auténtico al inconfeso, no al confeso. El confeso lo que quiere es vender un producto y tener una gente alrededor que le ría las gracias. Tiene un interés. Pero eso no es el verdadero satanismo. Bueno, yo no sé lo que es porque no he asistido a ninguna sesión, ¿no? Pero es muy curioso porque el autor del cual habla este señor luego añade su propia opinión, que es muy curiosa también. El autor del cual habla, el autor de la Biblia Negra, La veis. que ese libro se puede encontrar gratis por internet. O sea, tú tecleas La Vey Biblia Negra y lo tienes ahí y lo tienes en castellano, ¿no? Pues este autor, La Vey, nació en 1930. El año que se descubrió Plutón. Ah. Oh, no. No, claro, es que los hechos son sincrónicos. Cuando en un momento dado se descubre un Plutón, que es el planeta que tiene que ver con la maldad, y aparece un tipo a la vez que nace ahí, luego más adelante publica su obra, y casualmente, ostras, es que da para pensar, ¿eh? Da para pensar. Bueno, por cierto, el primer autor de autoayuda es de antes de 1930. Es justamente cuando se descubre Neptuno, aparece el primer libro de autoayuda. Y el autor se llama Samuel Smiles. Se llama Smiles. Es que ni buscado, vamos. O sea, ni buscándolo, ¿no? Bueno, vale, entonces, entre el tema de la autoayuda... Sí. Suponiendo que sea ese el apellido, porque igual dijo, pues mira, voy a descubrir la autoayuda y me voy a poner Smiles para vender más, o mejor, ¿no? No, quiero decirte que es al revés. Si te llamas Smiles, Sí. pues a lo mejor tú, Sí, de sí. pequeño, pues fomentas la sonrisa. Sí. No sé, creo yo. Bueno, Hombre, si te llamas Juan Sonrisas. pero lo curioso del caso es que entre la filosofía de la autoayuda de este autor, Samuel Smiles, que dirías, si tú lees el libro y dices, no hay nada ofensivo. No habla del dominio a la fuerza de las voluntades ajenas, no habla de eso, ¿no? Estaría más en la línea del método Silva de control mental, de autocontrol mental, por ejemplo, ¿no? O de los libros de autoayuda, que ponen las librerías desde los años 70, que es un fenómeno que ha ido a más.
Y ahora cuando vais a escuchar al autor, al videoblogger Carlos Cuauhtémoc hablando de la Biblia negra, veréis... Bueno, vamos a escucharlo. Vale. Espera, pero introdúcelo un pelín. Bueno, ya lo hago yo. El vídeo se llama 6 ideas del satanismo con las que convives sin saberlo. Eso es el vídeo. Venga, vamos para allá. Ok, yo sé de libros y hoy quiero hablarte de un libro muy extraño, la Biblia satánica. ¿Por qué hablaría de algo así? Bueno, pues porque quiero desenmascarar una estrategia que ha jugado en contra tuya sin que te des cuenta. A ver, ¿qué es este libro? ¿Quién lo escribió? ¿Qué dice? El autor es un chiflado norteamericano llamado Anton Sander Lavey, que se autonombró primer sumo sacerdote de la iglesia de Satanás en los años 60. La obra de este tipo es una colección de 4 libros. El libro de Satanás, el libro de Lucifer, el libro de Belial y el libro de Leviatán. Los primeros 2 hablan de una corriente ideológica. Los últimos 2 son invocaciones, conjuros y maleficios. Obviamente no te recomiendo leerlos, es una lectura muy contaminante, pero yo leí a fondo los primeros 2 libros porque encontré algo tremendo. Aquí hay una estrategia secreta para difundir una ideología muy dañina. Quiero que escuches en qué consiste la estrategia primero y luego te voy a explicar cuál es esa ideología y me vas a decir si te suena familiar. Voy a leerte la introducción de este libro para tratar de explicarme mejor. Fíjate lo que dice. El satanismo es una alternativa filosófica que rechaza la moralidad impuesta. Ha sido malinterpretado frecuentemente como mera adoración al diablo. Pero esto no es así. Los satanistas no promovemos la adoración a Satanás, sino a uno mismo. Descalificamos cualquier religión. Nosotros nos ocupamos de todas las facetas de la existencia humana y no solamente del área espiritual, según esto. Si aceptas los postulados de este libro, morirán tus más preciados santuarios de fe, pues verás las mentiras en las que has creído caer bajo su propio peso. No todas las personas estarán listas para leer las sentencias que aquí se expresan, pero a todas se les pueden dosificar con discreción hasta que la conciencia colectiva proclame que lo que decimos es verdad. Esto es muy interesante. La Biblia satánica propone una estrategia para conquistar la mente de las personas con una ideología. Y dice, dosifiquemos esta filosofía hasta que la conciencia colectiva proclame que lo que decimos es verdad. Dosifiquemos. ¿A qué filosofía se refiere? Yo ya leí el libro y voy a darte el resumen. Vamos al grano. Los postulados ideológicos de la Biblia satánica son 6. Número 1, el mal no existe. Todo es relativo. O sea que la gente mala en realidad es buena. Y la gente buena también es mala. No hay blanco y negro, hay muchos grises. Así que no te preocupes por si alguien te dice que eres malvado, porque eso no existe. Número 2, el hombre es un animal, evolucionado pero animal. Y solo puede ser feliz si se reconcilia con sus instintos animales. Así que si tienes hambre, pues come. Si quieres sexo, no te reprimas. Y si quieres atacar, ataca. Eres un animal. Número 3. El único Dios que existe es el hombre mismo. Así que si quieres adorar a alguien, que sea a ti. 4. El odio y la venganza son sentimientos naturales. Pero amar por compromiso es antinatural. Así que ve por ti y solo por ti. 5. No hay vida después de la muerte. No eres heredero ni dueño de nada espiritual. No tienes ninguna misión sublime en la tierra. Cuando te mueras, todo se acabó. Y número 6, el creador del universo es una energía. Esa energía no ama al hombre ni se interesa por el hombre, así que decirle a Dios Padre es ridículo. Esas son las 6 ideas básicas del satanismo. Y bueno, dirás, ¿eso a mí en qué me afecta? Te lo voy a explicar. ¿Qué? Sí, luego te da la contra luego te da la contra. Esto es lo que te dice la BI, ahora yo te voy a decir lo mío.
¿vale? Que yo creo que vale la pena verlo. Ujú. ¿Lo ponemos? Sí. Así, rápido. Sí, sí. Espera, que lo busco. Espera, vais hablando, tío, mientras lo busco. Al final, un poco más al final, no sé si hemos coincidido en el minuto, él hace una reivindicación del cristianismo y de la Biblia blanca, o sea, de la Biblia, ¿no? Y habla pues de ciertos mandamientos y entre ellos amarás a tu padre y a tu madre. Dices, ¿vale? ¿Qué problema Honrarás. hay? ¿Eh? Honrarás. Honrarás. Vale. Y yo ahora cuando lo estaba escuchando, lo enlacé con los libros de Alice Miller, que no sé si te lo he comentado a ti, pero no sé si aquí. Bueno, Alice Miller es una psicoanalista que si tú miras el ranking de psicólogos y psicólogas más citados en el ámbito académico, ella no está. Está Freud, está Jung, está los conductistas, los psicoanalistas, los psicólogos de referencia, pero Alice Miller no está entre los más citados, ¿no? Entonces hay una cosa que a mí me hizo pensar bastante y lo relacionó bastante con este parlamento que hemos visto ahora. Ella dice, la gran lacra, lo que ha hecho sufrir más a la humanidad, es justamente honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y por qué? Porque si tú has recibido un trato injusto que no se ha enmendado y que ha generado algún tipo de conflicto interior o trauma, hasta que no contestes, no tiene sentido estar honrando a tu papá y a tu mamá si de fondo hay algo que no está bien. Hay que sacar eso que no está bien y manifestarlo y encararte con las circunstancias, ¿no? Con las circunstancias, es decir, los papás, tanto si están como si no están, porque una persona puede darse cuenta de lo que ha pasado cuando los padres ya no están, pero puede contestar de mil maneras, ¿no? Bueno, entonces en un libro que llama El cuerpo siempre tiene razón, o algo así, de los últimos que escribió, ella cita a Virginia Woolf, la escritora que murió suicidándose y que pertenecía a una clase social pudiente, tal, muy cultos todos y tal. Ella fue abusada por sus dos hermanos mayores y los padres no pasaron por alto este hecho. Bueno, entonces ella fue creciendo con estas condiciones y se metió a hacer una terapia psicoanalista. No porque el psicoanálisis sea A o B, sino porque el psicoanalista que le tocó en suerte o que buscó era una figura muy paternalista que, según deduzco, no animó a la Virginia Woolf a hacer el duelo o la reivindicación o el vaciado y limpieza de su interior, sino que insistió mucho en honrarás a tu padre y a tu madre. Por lo tanto, nada que decir, nada que sentir que esté en contra de tus padres. Acabó suicidándose. Bueno. Entonces, vuelvo a insistir, ella dice que hay muchos preceptos de la bondad cristiana que habría que cuestionar seriamente, ¿no? Vale, esto por un lado. Pero luego, por otro lado, como ahora veremos en el vídeo que hemos empezado a ver antes, nos daríamos cuenta de que tanto la Biblia satánica como la Biblia no ayudan precisamente, porque todos tienen algo que coincide siempre. Por ejemplo, cuando se ha puesto de moda la autoayuda a partir de los años 70, y más aún con el tema del coaching y tal, el lema es, querido cliente, o sea, clientes del mundo, la realidad depende de vosotros, o sea, depende de cada uno crea su propia realidad.
Sé lo que tú quieras ser. Exacto. Claro, dices, vale, entonces esto lo dice uno de los mandamientos de la Biblia satánica. O sea, podemos entender que gran parte de los libros de autoayuda tienen un tentáculo que los atraviesa y que vienen de este pulpo llamado Biblia satánica, que seguramente es otro tentáculo de un pulpo anterior, ¿no? Entonces, cuando a veces te encuentras con personas que dicen o sostienen de que la realidad la construye uno mismo, Lo que construye uno mismo es la interpretación de la realidad. vale, entonces me pregunto, ¿qué tipo de concepto en relación a la construcción de la vida de uno puede tener uno de estos jóvenes que son candidatos a suicidarse? Para suicidarse, es decir, ¿qué tipo de concepción de la vida puede tener una persona que tarde o temprano va a suicidarse, siendo joven? Y por los motivos de no tolerar la incertidumbre. ¿Por qué? Porque has sido inculcado con que tú construyes tu vida y como te has encontrado después con un mundo Hostil. un mundo en llamas, un mundo descomponiéndose y ves que no lo puedes construir, ¿qué puedes hacer? Nada, pues irte al otro barrio. Porque la verdadera cosa es que uno no puede conocerse. Y no por esto estamos sentenciados. Si realmente creemos que hay una energía superior, es la energía superior la que nos conoce. O sea, para un cristiano dirías, no, Dios nos conoce. La única forma y la forma de aceptar cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros es dejarnos llevar, dejarnos conocer por Él. Claro, dices, pero esto no vende. O sea, que tú no existes para tu autorrealización. Uno no existe para su autorrealización. La realización acontece por el hecho de vivir. O sea, naces y ya estás en una fase de realización. Te estás realizando en cada momento. Claro, en los pros, en los contras, en las adversidades, en el gozo o yo qué sé, en todo. En la enfermedad incluso te realizas. Pero claro, aquí hemos puesto un demonio en el mundo de la autorrealización que es, te realizas en lo que tú crees que es hedonista para ti, o sea, lo que tú quieres realizarte. ¿Y de dónde sale eso eso que quieres para ti como autorrealización? ¿De dónde coño sale? Pues de la propaganda. Porque hemos dicho que no tenemos cultura. La cultura, una cultura genuina que partiese de la base es que una persona se construye a la par que se construye la cultura colectiva en la que está. Si esta cultura colectiva no existe porque ha sido secuestrada por las campañas de propaganda que nos vienen taladrando el cerebro, no solamente desde la ilustración, desde la ilustración, pero según nos acercamos al siglo XIX y empiezan a proliferar los medios de comunicación y luego la radio y luego la tele y luego el cine, ¿qué autorrealización hay? No puede haber autorrealización. Si lo que uno entiende como realización es tomar un patrón que ha sido, digámoslo, formateado en algún laboratorio de diseño sociológico. Pero entonces, ¿cómo llega el sujeto a creerse que el motivo de su vida es realizarse en función de lo que él quiera? Para que eso suceda, te tienen que haber quitado la raíz. Y otra cosa más, y mantenerte frustrado perpetuamente. Pero es que en el momento que te quitan la raíz, ya te quedas... Si tú a una planta le quitas la raíz, entonces en el momento que te arrancan de la familia y te dicen no hay que honrar a tu padre y a tu madre, o sea, antes de que llegara al mundo moderno, o ahora en cualquier sitio donde el mundo moderno no haya metido su tentáculo, tú naces y formas parte de una familia. Y te debes a la familia, no es ¿y tú qué quieres ser?
Es yo pertenezco a esta familia y a ver qué queremos ser, qué queremos hacer como colectividad. Y esa colectividad se tiene que entender con la familia de al lado, con la otra familia, con la otra familia. Y entonces, en el momento, mientras tú tienes eso presente, meterte el rollito de sé lo que tú quieras, es imposible. En el momento en el que te rompen el núcleo familiar, ahí es donde, y el arraigo, ahí es donde ya te pueden empezar a vender la Barbie de sé lo que tú quieras. ¿Sí? Pero a partir de aquí, si viene el despertar, todo esto queda medido. A ver. A ver si lo que he dicho, a ver si me entiendo. Espera, que te voy a subir un poquito el micro. Que todas estas circunstancias que habéis hablado, todo lo que habéis hablado, que dependemos del entorno, de lo que nos venden, de las religiones, pero cuando un ser humano no es correcto, ¿no?, tiene un despertar, todo esto no tiene peso. Claro. Supera Sí. todo esto. Por tanto, la culpa no la tiene esta cosa externa, sino que está, a lo mejor, para que lleguemos a un aspecto en el cual todo esto no repampinfle. Para ponerle un poco de... Sí. O sea, cuando uno llega a un punto, en el punto que sea, que no, la autoría no la tiene uno, por tanto, si no la tiene la autoría, no la tiene uno, se genera un cambio por el cual las circunstancias se ven diferentes. Bueno, yo no sé si me explico. No. Dale un poquito más de forma. Yo he entendido algo, o me has dado pie a que yo entienda algo. A lo mejor por lo que habéis dicho, yo me he cogido en esto, ¿no? De que podemos llegar a un estado en el cual nadie nos condiciona, sino que nos sale de nuestro interior. Me refiero que hay algo que... Vale, sí. Entonces es cuando dejas que salga de tu interior algo, ¿sí? Que es lo que es consustancial a ti, a mí me da la impresión de que lo que te sale es la raíz, que es el arraigo para con tu lugar de nacimiento o el arraigo para con tu lugar, el lugar que ocupas. O sea, yo creo que eso es consustancial al ser humano. O sea, de hecho, es que tú miras el ser humano cómo funciona en cualquier sitio y el ser humano individualista, no colectivizado, salvo en Occidente, no lo ves. O sea, tú perteneces a una familia, o perteneces a una casta, o perteneces a un clan, o perteneces a una tribu, pero tú formas parte de un colectivo. Es aquí donde, es en Occidente, ahí donde ha llegado Occidente, donde esto no está. Por primera vez en la historia de la humanidad. Que volvemos a lo de la semana pasada, que esto es el chimpancé que ha aprendido a vivir de una manera que no es propia del chimpancé. Que tú sola, ¿qué vas a hacer? Nada. O sea, no es lo mismo que te dejen sola en una isla desierta que te dejen con 10 personas. Porque con 10 personas te puedes distribuir tareas, con 10 personas, hostia. Y entonces lo que tienes que hacer es estar a bien con tu entorno, no ir a tu puta bola. Es que puedes estar bien con tu entorno. Cuando encuentras una conexión, es que no sé qué van a poner, a nivel interno, no es que te apartes del mundo, sino que puedes estar en el mundo. Entonces te digo, cuando encuentras esa conexión contigo, ¿qué te sale? Pues eso, lo que hemos perdido. Porque eso es lo que es consustancial al propio ser humano. Y eso es lo que cuando haces un viaje hacia adentro te encuentras. Bueno, yo creo... Porque además la desconexión con la familia es la desconexión con la espiritualidad también. Claro, porque es que es la pérdida del hecho trascendente. Y la primera trascendencia es, yo no soy yo, vengo de una rama, vengo de una familia. Ya, pero esto no está en contradicción con lo que decíais del padre y la madre, que los tienes que honrar así. Claro, pero es que, a ver, yo creo que hay una tergiversación, es mi opinión, ¿eh? Yo creo que hay una tergiversación. A ver, una cosa es honrar y respetar, y otra cosa es no decir, oye, aquí la has cagado. O sea, que tú tienes todo el derecho del mundo, entiendo yo, a ir a tu padre o a tu madre y decir, oye, aquí la cagaste. Y otra cosa es perderle el respeto.
y no honrarlo, no decir, oye, es que yo vengo de ahí. Y esto no lo tienes que olvidar. Reproduzco lo de ahí, así estamos como estamos. No, es que tú ya no reproduces lo de ahí. Porque lo de ahí ya no es quien te educó. O sea, tú ya no has aprendido los valores y la ética y la moral de tu familia. A ti ya te han inculcado los valores y la ética que la escuela te ha inculcado. Y más tarde lo que Netflix te va recordando, más tarde lo que la publicidad te va recordando, lo que quien dice Netflix es vete al cine y vete a ver una peli. Yo digo, por ejemplo, un niño que ha sido abusado por su padre, por su madre, es igual, maltratado. Si no hace un trabajo personal o no entra en lo que dice ella de su propio ser y de entender por qué y de perdonar y no sé qué, va a reproducir ese patrón. Entonces, la familia está siendo perversa, porque está formando parte de esta... A ver, tú puedes obrar bien y puedes obrar mal, ¿vale? Pero yo en mi vida me he equivocado muchas veces. Y yo hago un acto de constricción y observo cosas que mi vida para con mis hijos y me doy cuenta de errores que he cometido. De mierda, esto no lo tenías que haber hecho. Vale, entonces, del mismo modo que yo, haciendo un acto de constricción, me doy cuenta de errores que he cometido en la educación de mis hijos o conversaciones que he mantenido que igual no debería haber mantenido, o yo me doy cuenta de cosas que podría haber mejorado. ¿Sí? Y para con mis hijos, para con él, para con mi socia en su momento, para con cualquiera. O sea, yo no soy un ser puro, limpio, pristino y transparente como un diamante. Entonces, del mismo modo que yo me arrogo esa condición, entiendo que mi padre y mi madre, ese hombre que me violó, está en la misma situación que yo, que no es perfecto. Entonces tengo que entender, es que al final tú solo haces aquello que tú quieres hacer. ¿Sí? Yo lo digo desde las personas que están actuando desde un mecanismo inconsciente, que no se están haciendo... Bueno, pero oye, pobres, y tienen la culpa, pero entonces tú como hijo lo que tienes que entender, a ver, pero entonces tú como hijo lo que tienes que darte cuenta es, igual que tú te equivocas en tu día a día, y es constante, pues esos padres que te maltrataron, pues también ellos tenían una situación, una circunstancia, y en ese momento hicieron pues lo que decidieron hacer. Aceptando que igual se equivocaron, igual que te equivocas tú. Entonces lo primero es decir, hostia, pues mi padre se equivocó conmigo y me maltrató. Y mi madre se equivocó conmigo y me maltrató. Pero es que vengo de ahí. No puedo negar eso. Y tengo que respetarlos por el hecho de que son mi origen. Ah, pues entonces no estoy. Lo que dice nuestra compañera es muy parecido a lo que yo hace dos veces, dos conversaciones, estuvimos aquí con Melchor Miralles, ¿no? Y entonces, en la conversación, al final, se dio la idea. Bueno, en San Sebastián, el ejemplo de San Sebastián, pero en Barcelona están pasando cosas también, ¿eh? En San Sebastián, un determinado fotógrafo, en connivencia con los poderes de la ciudad, tiene un chiringuito en donde monta orgías, o abusa sexualmente. Y esto ocurre durante 30 años, o sea, 20 o 30 años. Y yo me preguntaba, los niños o los jóvenes que han sufrido eso no tienen capacidad para alertar a otros niños y otros jóvenes de lo que está ocurriendo. Entonces yo me imagino esta misma historia, pero en un contexto en que hay unos papás y hay unos hermanos. Y hay un hermano en concreto que ha sufrido abuso por parte del papá o de la mamá. Y los hermanos lo saben y no hacen absolutamente nada. Sería lo mismo. Es decir, este hermano o esta hermana que ha sufrido se ha encontrado con una serie de pulsiones, porque el mundo
funciona por pulsiones. Es El decir, individuo funciona por es decir, están los psicópatas, están los no psicópatas, y dentro de los no psicópatas hay diversos subgrupos. Está el que no es psicópata, pero le da igual todo, no va a hacer daño, pero le da igual todo, y está el psicópata, incluso puede tener un sentimiento vicario del trauma de otro. O sea, hay personas tan empáticas que pueden vivir como propio el dolor que está experimentando otra persona. Y dentro de los psicópatas igualmente también hay grupos y subgrupos, ¿no? Dices, bueno, vale, ocurre esto, el mundo funciona con pulsiones, en las familias también ocurre lo mismo. Vale, dices, ¿qué ha hecho una persona que ha llegado a encarnarse en un hogar con unos padres y unos hermanos que no quieren enterarse de que ese niño o esa niña ha sido maltratada o tratada injustamente? Este niño, esta niña, no tiene voz en esa familia, no tiene voz. En aquel momento no tiene voz. Quizás cuando se hagan más mayores y se dote de un discurso y de una comprensión de los hechos y una valentía y un coraje, quizás se ponga a hablar. Y cuando se ponga a hablar será considerado la oveja negra de la familia. Será considerado la oveja negra de la familia, pero quizás con el tiempo, aquella cosa que no fue comprendida, todo y siendo legítima, que se expresara, pueda ser reconocida por sus propios hermanos, que fueron los que no le hicieron caso en un primer momento. Es decir, como decía Einstein, el tiempo es una estrategia que utiliza la naturaleza para evitar que todo pase a la vez. Es decir, ocurre algo, están las consecuencias de eso que ocurre, están las consecuencias sociales, están las consecuencias de empezar a abrir el armario y decir lo que realmente pasó. Luego estarán las consecuencias de haber abierto el armario. Y el mundo ideal de comprensión y de comunicación, si alguna vez se experimenta, quizás sea al final. O sea, lo que quiero decir es que, tal como indica el escritor Carlos Cuauhtémoc cuando hablaba de la Biblia satánica, que es promaterialista, todo ocurre en el plano material. Por lo tanto, todos nuestros anhelos espirituales estamos obligados a que se embutan, se compriman en el plano material. O sea, según esta Biblia, tendríamos que salir de esta vida completamente realizados. Como si no hubiese en el plano material. Como si no existiese un plano sutil. Dirás, ¿pero cómo se puede demostrar que existe este plano sutil? Hostia, pues es bien fácil. Vaya que no. Existe, se puede. Sí que se puede. Sí se puede. Tú ponte a meditar 15 minutos cada día durante 4 meses y al cuarto mes me preguntas. ¿Hablamos? Y entonces me dices... No, se demuestra. No, claro pero- que sí, hazlo y lo verás. Pero, por ejemplo, personas que tienen capacidades extraordinarias que nadie les ha enseñado. ¿Cómo se explica eso si no hay un mundo espiritual? ¿Cómo se explica? O, no sé, el caso extremo es el síndrome de Savant. Mira, Que es, los defectos de los padres son una magnífica oportunidad para avanzar en sabiduría y amor. claro, es decir, ¿Qué es eso? los defectos de los padres, los traumas y las situaciones injustas son conocimientos disfrazados de dolor. O sea, el dolor que se experimenta dentro de las familias es una forma de conocimiento. ¿Qué pasa? Que no estábamos preparados para hacer una interpretación adecuada desde el primer momento. ¿Por qué? Porque esta especie nuestra no está concluida, se está haciendo, no está concluida. Y el que espera una realización en el plano material sin que la especie esté del todo concluida va apañado. O sea, no puede estar feliz, porque no hay felicidad que tenga que ver con eso. La felicidad es aceptar lo incompleto, lo imperfecto, lo temporal y poca cosa más. Es fácil caer en el desarraigo, ¿no? Cuando no te gusta la sociedad. No, claro. Pero el desarraigo también Y es... además, cuando no hacen más Sí. que alimentarte, que te desarraigues. Sí. Pero ahora... Perdón. Pero atención, el desarraigo no puede ser la identidad. Uno se desarraiga para poder descubrir su identidad, pero no para quedarse enquistado en el desarraigo. El desarraigo es una situación temporal, que igual temporal quiere decir,
ocupa una fase de tu vida, una fase más o menos larga, más o menos corta, o quizás se ha venido a esta vida, a esta encarnación, a experimentar el arraigo, para tomar nota para la siguiente fase. Y el desarraigo, por ejemplo, para los ermitaños, el eremita que se mete en una cueva y está ahí un año entero, a ver, ¿para qué se mete en la cueva? Para encontrarse a sí mismo, y ahí se desarraiga. Entonces el desarraigo tiene una razón de ser y una importancia, pero es lo que él dice, no te puedes quedar ahí, porque como te quedes en el desarraigo, córtale la raíz a una planta. Yo creo que el desarraigo sería la herramienta que necesitamos para contemplar. No meditar, sino contemplar. O sea, estamos aquí, estamos participando y podemos estar muy implicados emocionalmente a la expectativa de algo, o no tener ninguna expectativa y tener la mente presta, entregada. Espera, que se te corta el sonido, tío. A la contemplación, que es, ¿estás viendo algo injusto? Lo contemplas. O sea, tienes que aceptar que esa situación que tú estás viendo, que para otra persona le haría reaccionar, dices, esto es la vida, esto es como aquel caso del pintor Francis Bacon, ¿no? Que pintaba cuadros que eran una réplica del Inocencio X de Velázquez y los pintaba de terroríficos, ¿no? Porque claro, el cuadro de Velázquez, cuando tú lo ves en el Prado, es para temer, es para salir corriendo. Es una mirada, una expresión amarga al máximo, ¿no? Amarga al máximo. Entonces, Francis Bacon dice, toma eso, lo toma como inspiración y hace una réplica, que son una serie de cuadros del Inocencio X, hecho un trapo. Sentado con dos medias reses sangrando detrás suyo, ¿no? Y cuando le preguntan, ¿y por qué pinta eso? Lo que usted está viendo lo hacen las personas, lo hacen los hombres. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una revolución para evitarlo? No, se muestra, quizás algún día la humanidad llegue a un nivel de depuración que le permita actuar celestialmente. Pero claro, si realmente un día estamos preparados para actuar celestialmente, ¿para qué encarnarse? O sea, nos encarnamos porque no estamos preparados para vivir en el cielo. El cielo nos expulsa. Queremos llegar al cielo para estar en la perfección y el cielo dice, ¿qué haces aquí? Vuelve para abajo. El otro día hablaba con Manuel Plana, que por cierto, bueno, iba a decir en pocas semanas, no, en pocos meses sabréis quién es. Hablaba con él y me dice, mira, él era responsable si no recuerdo mal, puede que no sea el responsable, que sea el segundo de a bordo, pero vaya, era un jefecillo dentro del departamento de restauración del MENAC, del Museo de Arte Contemporáneo. ¿MENAC? No, esto es arte... Museo Nacional de Arte de Cataluña. De Arte de Cataluña, exacto. Y entonces el tipo me dice, ostras, yo con mi mujer a veces le digo, cuando nuestra civilización desaparezca y vengan arqueólogos y encuentren nuestros museos, van a flipar. Porque tú piensas que la expresión más elevada de cualquier cultura es su expresión artística. Si tú conoces la expresión artística de una cultura, te puedes hacer una idea de dónde está esa cultura a nivel moral, a nivel espiritual, a nivel de sofisticación, de pureza. Que claro, en nuestra cultura la expresión pues es Pollock, es Andy Warhol, 4 fotocopias pintadas por encima, un extintor pegado en una pared. El otro día la mujer esta que ha destrozado una obra de arte porque iba por un museo y ve en el museo un plátano con cinta americana pegado en la pared. Y la tía tenía hambre y dice, toma por saco, me como el plátano este, lo desengancha de la pared y se lo zampa. Y resulta que era una obra expuesta. ¿Vale? Entonces el tío dice, cuando vengan los arqueólogos del futuro, vean un museo nuestro y encuentren un retrete, ¡pumba!, un montón de bolsas de basura,
esto es una obra de arte. Esto es lo más elevado que nuestra cultura es capaz de hacer. Esa es nuestra expresión artística. Imagínate cómo está lo que hay debajo. Tal cual. Es impresionante, estamos... No acaba. ¿Eh? Ah, el vídeo. Ponemos el final, venga. Fue muy exitosa. Ahora, aquí están estos dos libros. Que quede claro, no podemos enfrentarlos para compararlos. Sería absurdo. Sería como querer comparar, por ejemplo, la grandeza de la ballena azul, el mamífero más grande de la Tierra, con un piojo. No tiene nada que ver. El problema es que los piojos hacen plagas. No sé si me explico. Hacen plagas y pueden tener más presencia en nuestras vidas que una ballena azul. Por eso, antes de terminar este video, tengo que hablar de la Biblia cristiana. No en forma de comparación, pero como referencia para que tengas claro qué es lo que enseña. Voy a tratar de darte un resumen. Es muy difícil hacerlo en un minuto, pero este libro te dice, no te dejes engañar, porque el diablo es maestro de la mentira. Tú no eres un animal, eres un ser espiritual y puedes reclamar tu derecho de ser hijo de Dios. Si tienes fe en el Mesías, que es el camino, la verdad, la vida y la forma de llegar al Padre. Aquí dice que Dios te está llamando, que te ama y que te conoce de manera personal, que conoce tu nombre, que te conoce y que hay vida después de esta vida, vida eterna, y que sí es cierto, tú eres grande, muy grande, pero no por tu dinero ni por tu poder, sino por tu amor hacia los demás, porque respetas a tus padres, porque amas a tu familia, porque honras a tu pareja, porque cumples los pactos, porque dices la verdad, porque haces el bien sin esperar nada a cambio, porque tienes un código de honor que beneficia a los que te rodean, porque en tu vida secreta tomas decisiones honorables, porque eres honesto, porque eres íntegro y porque tu mayor placer en la vida es dejar una huella positiva y honrar a tu Padre del cielo. Estos dos libros son ideologías contrapuestas. No podemos decir que son igualmente poderosas como esas caricaturas que ponen a Dios como el angelito blanco que te habla a un lado y el diablito rojo que te habla al otro lado. Eso es ridículo. Dios es gigante, es omnipotente, omnisapiente, omnipresente. Es el creador del universo, lo es todo. Y el diablo, pues es un pobre diablo. Es un piojo, un criminal mentiroso, fracasado, que no tiene más poder sobre ti que el que tú le permitas. Y que, claro, se mete a las casas como plaga y quiere destruir tu vida y a tu familia. Ya estás informado. Ahora, una cosa sí te digo, no puedes elegir parte de esta filosofía y parte de esta otra para combinarlas y hacer tu propia combinación, porque las combinaciones son monstruosas. La gente que combina estas ideologías, que sí las hay, son, por ejemplo, esos líderes religiosos que buscan el poder y el dinero y que violan a personas y matan a gente en nombre de Dios. Los que combinan esto son, por ejemplo, esos delincuentes que secuestran, matan, cometen 1000 delitos y después le rezan a la Santa Muerte o a otro ídolo. O también los que combinan son esos inofensivos guionistas de teatro, conferencistas, que hacen discursos motivacionales diciendo muchas cosas verdaderas, pero entremezcladas con basura ideológica que injuria y ofende tus valores. Si estás en un campo de batalla, no puedes quedarte en medio de los dos frentes porque te van a acribillar. Deja de ser acomodaticio y convenenciero. Decide de qué lado estás y vive tus convicciones
Aunque se levanten contra ti una horda de enemigos, y está bien, sé valiente, enfrenta a los enemigos que debes enfrentar y alíate de los amigos con los que te debes aliar. Y que se note quién eres, caray, y en qué crees de verdad, ¿de acuerdo? Estamos hartos de la mentira y la mediocridad. Vamos a hacer que sucedan cosas valiosas de inmediato. Por eso difunde este video. Te mando un abrazo y bendiciones. Pues eso. Si existe algo tan potente como Dios, ¿quiénes somos nosotros para hablar de ello? No hay duda que existe. Sí, pero a la que le damos forma, caemos en... Por ejemplo, Espera, tío. este señor entra en contradicción. Claro, es que entra en contradicción. Bueno, pero ahí, esto me lo ha enseñado Honorio Gimeno. Ujú. Pues que entre en contradicción. ¿Qué más da? Es tú que puedes sacar de... En lo que has oído, tú puedes sacar algo que te enriquezca a ti. Que él entre en contradicción, al final, Sí, sí. es el problema de él. Ujú. Tú tienes tus propios problemas, ¿no? Pues a lo tuyo, tío. Y si tú puedes sacar algo positivo de él... Vida, verdad, libertad, identidad. Las 4 palabras que definen a Plural. Fijaros en lo que ha dicho este hombre, en lo que dice ahí. Y en lo que tenemos la... ¿Cómo le llama? La tetra... Ahora es igual. Hay que estar por la verdad, por la vida, por la libertad y por la identidad. Quien no esté ahí, y hay que posicionarse. Cuando detectéis que alguien no está por la vida, por la libertad, por la identidad y por la verdad, automáticamente flag negro, flag rojo. La cuaterna. Coño, no me salía la palabra, la cuaterna. La cuaterna de Plural. El libertario radical dice, una persona espiritual es ingobernable, ni se arrodilla ante nadie, ni quiere que otros se arrodillen ante él. No manipula, ni le pueden manipular. El maligno tiembla frente a una persona espiritual. Pero claro, el tema es que una persona espiritual que caiga en la tentación, como caemos todos, de explicar mediante categorías convencionales lo que no tiene explicación, claro, eso nos hace caer en contradicción, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué hablamos? Eso. ¿Por qué hablamos? Deberíamos poder conectar sin hablar. Esto es lo que hacían las tribus que cuando se descubrió la escritura Sí, sí. dijeron, esto es mierda. Cuando ya Esto es transformas en palabra y en escritura. Lo único bueno de la película Avatar. La película Avatar tiene 2 cosas buenas. Ujú. Los efectos especiales, que son la hostia. Punto. Y luego hay un... Te veo. Sí, los avatares se ven. Ya está. Y el hablar sobra. Y Cristina, la que ha sido mi socia durante muchos años, ella decía, el hombre empieza su declive en el momento en el que el habla se convirtió en importante. Ese es el final. Ese es el principio del fin. Y yo añado, y en el momento que empezamos a escribir, Sí, ya... porque ya tanto no hablar, pero escribir ya. Eso ya es el desparrame. Y ahora ya con las pantallas y todo este vuelo que hay. Pero es Vamos divertido, acabando ¿eh? ya. Yo quería contar una cosa para acabar. Sí. Mira, Porque- antes de que dice, el Tao que puede ser expresado con palabras No no es es Tao. el Tao. Y que la espiritualidad responde a... es un misterio. Y un día mi hijo me hizo una pregunta, le dije, y me dice, papá, ¿tú sabes la respuesta a esto? Y digo, sí. ¿Me la explicas? Y digo, no. Anda, ¿por qué no? Y digo, porque es un misterio. Me digo, pero ¿la sabes? La respuesta. Y digo, sí. ¿Y por qué dices que es un misterio? Entonces yo le expliqué, le digo, mira, cuando tú conoces algo y no lo cuentas, puede ser porque sea un secreto, que es yo decido no contártelo, o porque sea un misterio, que es aunque quiera no puedo contártelo. Porque no hay palabras para contarte eso. Y entonces mi hijo se me queda mirando y me dice, papá, pero
No existen los misterios. Y digo, no, coge a un amigo tuyo y explícale a qué sabe una pera. ¿A qué sabe? ¿Qué sabor tiene una pera? A ver si tienes narices de explicar el sabor de una pera, de una manzana o de una fresa a alguien. No podrás. Solo hay una manera de saber a qué sabe una fresa, que es cogiendo una fresa y comiéndotela. Entonces la respuesta a esta pregunta que tú me haces la puedes hallar, pero yo no te la puedo transmitir. Si te la transmito, entro en contradicción. O sea, al final te diré algo que te desorientará. Entonces todo lo que es la espiritualidad viene de ahí. O sea, pertenece a ese mundo. Entonces en el momento que intentas hablar, lo intentas, yo lo he intentado un montón de veces, pero al final me he dado cuenta que te estrellas. Puedes hacer aproximaciones dentro de explicar, esto es una aproximación. Bueno, lo que quería explicar, ya que hemos hablado de suicidio y de conocerse a uno mismo, en una ocasión me vino una chica que tenía ideas suicidas. Dices que no tengo ganas de vivir. Todo esto me lo contaba llorando, ¿eh? La chavala lo pasaba muy mal. Que no tengo ganas de vivir, que no tengo ganas de vivir, que todo es una mierda, ¿yo para qué estoy viva? Digo, ¿cómo que no tienes ganas de vivir? No, no tengo ninguna. ¿Estás segura que no tienes ganas de vivir? Y tanto que estoy segura porque antes de venir a verte he estado meses, he estado semanas y yo no tengo ganas de vivir. Digo, bueno, pues haz lo que yo te voy a decir. Haz así y luego haces así. Y aprietas fuertemente la nariz y fuertemente la boca. Hazlo. Y la chica lo hace. Y entonces me interpela con la vista y me dice, ¿y ahora qué? Digo, aguanta ahí. Y la chavala aguanta. Y poco a poco empieza la chavala. Le digo, no, aguanta, aguanta, aguanta. Y ella me interpelaba como, ¿cómo quieres que aguante? Y llegó un momento que... Digo, ¿por qué has hecho eso? ¿No me habías dicho que no tenías ganas de vivir, que no eras capaz de encontrar tus ganas de vivir? Pues ahí las tienes. Te has desconectado de ti misma. Las ganas de vivir las tienes, es evidente. Fíjate lo que acaba de suceder. Entonces, si alguien que vea este vídeo en alguna ocasión cae ahí, que sepa que tiene ganas, que haga así y que espere. Y se dará cuenta que hay algo dentro de ella que quiere vivir. Es cuestión de contactar de nuevo con eso. Y hay formas de hacerlo. Vale, pues quería decir esto, creo que valía la pena. Sí, y dice alguien, de hecho, el hecho de ir a verte es porque tiene ganas de vivir, exacto. Pero bueno, así lo vio, se dio cuenta, era evidente, porque ella misma dijo, anda, nunca me lo había... Cuando yo le dije, ves que acaba de pasar, anda, nunca lo había visto así. Digo, pues mira, es así de sencillo, que no tienes ganas de vivir. Te has olvidado dónde están, pero están. ¿Chapamos? En realidad vino a decirte que tenía muchas ganas de vivir. Sí, y que se había perdido. Sé que las tengo y no las encuentro. Y ahí tenía toda una pájara mental. Bueno, es un poco lo que decíamos antes, que solos no somos nada. Si te vas el ermitaño, sí, como un tiempo y tal, pero si todos estuviéramos solos en un sitio, somos como células de un organismo superior que es la Tierra, ¿no? Y que solo... Y tenemos que estar en colaboración y simbiosis. Somos grupales, somos una especie grupal. Tenemos que estar en grupo. Y estos hijos de la gran puta, pues lo que quieren es separarnos, disgregarnos, a que perdamos nuestra raíz y a partir de ahí empezamos a ser frágiles y a partir de ahí o conseguimos lo que queremos o para qué. Y tío, ya estás donde tienes que estar. Bueno, pues eso, venga. ¿Sí? Venga, gente, pues nos vemos hasta la siguiente. Un besote. Oigo.